Perdidos, la Jerusalén de Jesús. En tiempos de Jesús, Jerusalén era el corazón de Judea, el reino de los judíos, un pueblo definido por su religión. Para ellos, este era el lugar más importante del mundo. Judea, Jerusalén. Los evangelios describen 3 ocasiones en las que Jesús vino a esta ciudad. 40 días después de nacer, cuando sus padres lo presentaron a los sacerdotes en el templo, a la edad de 12 años, cuando vino a enseñar, y durante la última semana de su vida. Cruzó triunfantemente los muros de la ciudad y luego salió de ella para morir en una cruz. Jerusalén en el siglo I es el centro de todo en el mundo judío. Existe un gran contraste entre el lugar de origen de Jesús y la Jerusalén a la que llega. Su pueblo natal era Nazaret, un pequeño asentamiento 120 kilómetros al norte. Nazaret tenía la reputación de ser duro y poco civilizado. No podría haber sido más diferente de Jerusalén. Él viene del campo y ahora llega a la ciudad. Si imaginamos a Jesús viniendo a Jerusalén por primera vez, debió quedar absolutamente asombrado por esta estructura que es enorme en relación a todo lo que la rodea. Esta estructura es el monte del templo. Para los investigadores que tratan de descifrar cómo lucía esta ciudad en el siglo I, representa un reto único. La mayoría de lo que se construyó aquí se ha perdido en el tiempo, destruido décadas después de la muerte de Jesús por un furioso ejército romano. Y ya que este lugar es sagrado para 3 de las grandes religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no se han permitido excavaciones aquí por más de 150 años. Sin embargo, mediante la labor detectivesca y el estudio de los registros antiguos, ahora es posible reconstruir el monte del templo como Jesús lo conoció y revelar los secretos de su construcción. Fue la creación de Herodes el Grande, rey de Judea para el momento del nacimiento de Jesús. Los logros de Herodes siempre estarán ensombrecidos por lo que se escribió sobre él en la Biblia, que ordenó la masacre de los recién nacidos y que trató de matar al niño Jesús. Herodes generalmente tiene mala reputación en la historia. Herodes era un administrador extraordinariamente hábil. También era un constructor visionario, no solo por lo que hizo para agrandar el templo y el monte del templo. Construyó esta extraordinaria fortaleza en Masada, el extraordinario complejo del palacio de Herodión. Deseaba ser recordado, deseaba ser Herodes el Grande. Así que el mundo en el que vivió Jesús estuvo moldeado por su futuro asesino. Cerca del año 15 a.C., Herodes había iniciado un plan para construir un nuevo complejo del templo, mucho más grandioso que el que ya existía. Triplicaría el tamaño de la estructura existente para que cubriese un área equivalente a 25 campos de fútbol. Lo rodearía con enormes muros. Pero enfrentaba 2 grandes problemas de ingeniería. En primer lugar, en el pensamiento judío solo había una posible ubicación para el templo. Tendría que demoler la estructura existente y los sacerdotes no confiaban en él. No creían que terminaría el trabajo. Para probar sus buenas intenciones, cada piedra necesaria para el nuevo edificio sería extraída antes de iniciar el trabajo en el sitio. 1.000.000 de toneladas de piedra, de lugares esparcidos por la ciudad. Tomó 8 años. Un reto aún mayor era que la cima del monte del templo era un pico, no una meseta. Más que eso, era simplemente muy pequeña para los planes de Herodes. Herodes llegó a una simple pero extraordinariamente ambiciosa solución. Hizo más grande la montaña. El monte del templo que Jesús conoció era de hecho la mayor estructura de la tierra hecha por el hombre.
El suelo de la plaza, que albergaría a 250.000 de personas, era en efecto un techo. Cubría una red de cámaras. Si observamos el monte del templo, hoy vemos una gran área plana que está nivelada, pero de hecho fue construida artificialmente. Hay una montaña escondida en el propio centro y la montaña lucía así, y se le añadió un piso colgante que llegaba hasta aquí y los muros alrededor de aquí. Los muros de contención lo soportaban. ¿Cómo se cuelga un piso así? Apoyándolo en muchos arcos y bóvedas debajo. En la esquina sureste del monte del templo hay 4 niveles de arcos que crean habitaciones abovedadas. Cada arco tiene 6 metros de ancho y 6 metros de alto. La técnica de la construcción de arcos era bien conocida en tiempos de Herodes. Los romanos la usaban extensamente. Lo diferente aquí es que los hombres de Herodes no usaron concreto, sino la piedra caliza local. El resultado fue una obra de ingeniería perfectamente ejecutada con 3 grandes ventajas. Era fuerte, lo suficiente para soportar el peso de decenas de miles de peregrinos. Era duradera. Le permitía durar casi para siempre. Observamos ahora el edificio 2000 años después y aún está allí, fuerte y muy impresionante. Intentado la alternativa. Simplemente llenar el espacio con tierra o piedras. El peso en los muros de contención habría sido demasiado grande. Habrían tenido que ser construidos aún más gruesos o habrían colapsado. Como estaban, los muros que rodeaban el monte del templo eran vastos. Tenían un grosor de 4,5 metros y elevándose sobre la plaza tenían más de 36 metros de altura. Fueron hechos con bloques de piedra tallados a mano. El monte del templo tiene cerca de 1,5 kilómetros de circunferencia, así que podemos decir que una sola capa de piedra tendría de 800 a 1000 piezas. En promedio, cada una de estas piedras pesaba cerca de 4.000 kilogramos, aproximadamente el peso de un elefante adulto. Algunas eran mucho mayores. Los arqueólogos han ubicado el mayor de los bloques usado en la construcción del monte del templo. Puede encontrarse en los llamados túneles rabínicos. Ahora, enterrados por 2000 años de progreso y cambio, en tiempos de Jesús estaban a plena vista, a nivel de la calle. La doctora Jody Magness es una experta mundial en la arquitectura de la Jerusalén de Jesús. Esta enorme piedra es parte de lo que se conoce como la ruta principal. La idea era estabilizar el monte del templo incorporando una fila de piedras que eran mucho más grandes, altas y pesadas que todas las demás. Su tamaño es difícil de apreciar. Es 20 veces más grande que la piedra más grande usada en la construcción de las pirámides de Egipto. Tiene más de 12 metros de largo, 3 metros de alto y pesa más de 400 toneladas. Jesús o cualquier otro visitante de Jerusalén se habría enfrentado a un edificio de una escala enorme e intimidante. Y los constructores de Herodes tomaron esto en cuenta con un truco de enorme destreza. Cada fila de piedras, mientras avanzas, está un poco retrasada, un poco desfasada de la que está debajo. Esto, en primer lugar, le da estabilidad a las partes bajas de los muros, necesaria para soportar el peso superior y también crea o corrige una ilusión óptica. Si las piedras se hubiesen colocado a ras, perfectamente derechas una sobre la otra, el edificio es tan monumental que cuando lo mirases, habría parecido estar inclinado, habría parecido tener más peso en el tope. Así que esto de hecho hace que parezca que el muro se yergue derecho. Los albañiles eran tan diestros que las junturas entre las piedras eran casi herméticas. Shimon Gibson demuestra esta experticia. Lograron colocar las piedras muy juntas y los albañiles fueron tan precisos que si trato de colocar este billete de $50 aquí, apenas puedo meterlo. Pero eso es todo, nada más. Esta sección del muro se ha mantenido por 2000 años, pero los ingenieros confiaron en la habilidad